Capítulo 1. Me toqué leyendo el Cantar de los Cantares y no me sentí sucia. 1. Versículos que me rozaron la piel. Todo empezó un martes, justo después de confesarme. Era mi costumbre. Después de cada confesión, me iba a casa con esa mezcla de alivio vacío, como si el alma hubiese sido exprimida pero el cuerpo siguiera cargando algo. Ese día, en lugar de poner música o distraerme con el celular, tomé la Biblia que llevaba meses cerrada sobre mi mesa de noche. La abrí sin buscar, sin intención, solo con el deseo de dejarme tocar por algo que no fuera humano. El libro se abrió en el Cantar de los Cantares. Nunca lo había leído entero. Solo había escuchado que era poesía sagrada, que hablaba del amor entre el alma y Dios. Pero cuando mis ojos cayeron sobre el primer verso, algo dentro de mí se encendió. Que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mi piel se erizó, no por miedo, no por vergüenza, sino porque esas palabras me rozaron la piel. 2. Mi mano no era mía. Las siguientes líneas fueron aún más intensas. El lenguaje, tan delicado y a la vez tan explícito, despertó algo en mí que no reconocía como pecado, sino como deseo limpio. Antiguo, dormido, mi amado metió su mano por la abertura y mi corazón se estremeció dentro de mí. No supe si fue la frase o el ritmo con que la leí, pero mi mano, como si no fuera mía, se deslizó debajo de la falda de lino que llevaba puesta. Nunca había hecho eso, nunca me había tocado, no porque no sintiera curiosidad, sino porque toda mi vida me habían enseñado que tocarse era un acto sucio, un acto de debilidad, un acto solitario y triste. Pero esa noche no me sentí sola. Sentí que algo o alguien estaba conmigo, como si Dios no me estuviera mirando desde el cielo, sino desde dentro. Y entonces me toqué, lenta, temblorosa, respirando entrecortado, como si cada roce fuera una oración no dicha. 3. No era lujuria, era encuentro. No hubo imágenes eróticas en mi cabeza. No pensé en ningún hombre, ni siquiera en los que una vez me miraron con deseo. Solo sentía el eco de la palabra dentro de mí, como si cada versículo fuera un susurro al oído, como si ese amado del que hablaba el cantar me estuviera buscando. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Y yo me dejé abrazar, con los ojos cerrados, con el alma abierta. Mi cuerpo respondió como nunca antes, no con culpa, sino con gratitud. Era un placer suave, casi triste, como si estuviera tocando algo prohibido, pero necesario. 4. El gemido más santo que he dado. Cuando el clímax llegó, no grité, gemí, pero no fue un gemido carnal. Fue un suspiro largo, profundo, como un amén que sale desde el centro del cuerpo. Y lloré, porque no me sentí sucia, no me sentí pecadora, me sentí vista. Era como si, por fin, Dios me hubiera tocado sin manos, como si toda mi vida de pureza, de rezos contenidos, de besos negados, hubiese sido un largo camino hasta ese momento. Mi primer orgasmo no vino de un hombre, sino de un versículo. Mi primer estremecimiento no fue provocado por labios, sino por el Espíritu, y lo supe. Mi virginidad seguía intacta, pero ya no era la misma. 5. ¿Esto también es fe? Guardé la Biblia, cerré los ojos, y por primera vez en años, me dormí en paz. Al día siguiente, fui a misa. La Eucaristía me supo diferente, no más sagrada, pero más cercana, como si Dios ya no fuera solo idea, sino cuerpo de luz, que había pasado por mi piel. Desde entonces, cada vez que rezo, siento cosquilleo. Cada vez que leo el cantar, mi vientre responde. Y me pregunto, ¿esto también es fe? ¿Puede el cuerpo amar a Dios como lo hace el alma? ¿Puede el deseo ser una forma de adoración? Si lo es, entonces no me arrepiento, porque esa noche me toqué leyendo el Cantar de los Cantares, y no me sentí sucia, me sentí sagrada. Capítulo 2. No sé si lo deseaba o si ya me había entregado desde el primer amén. 1. Cuando todo comenzó sin que yo lo supiera. No hubo una fecha exacta. No fue una noche especial. No fue después de una tragedia ni en medio de una búsqueda. Solo sucedió. Yo tenía 15 años. Acababa de salir de una misa cualquiera. Como tantas otras. Me había confesado. Había comulgado. Había dicho todos mis amén con obediencia y cierta devoción mecánica. Y sin embargo, al cerrar los ojos por última vez ese día, algo cambió.
Sentí una presión ligera en el pecho. No dolor, no angustia, algo más parecido a una mano tibia, que no tocaba carne, pero la reconocía, como si alguien, desde dentro de mí, dijera en silencio: ahora eres mía. No le di importancia. Pensé que era emoción, o nervios, o simplemente una reacción común a las palabras del sacerdote. Pero esa noche, cuando me acosté, no pude dormir, y por primera vez en mi vida, no quise dormir. 2. La respiración de lo invisible. Apagué la luz, y en lugar de silencio, escuché respiración. No la mía, no la del viento, no la de algún vecino. Era suave, cadenciosa, cercana, y cada vez que exhalaba, mi piel se erizaba. Quise rezar, pero no encontré palabras. Mi mente estaba vacía, mi cuerpo lleno, no de lujuria, ni de ansiedad, sino de una especie de plenitud, que no había sentido nunca. Era como si, sin darme cuenta, ya me hubiera entregado a alguien, a algo, como si el amén que dije ese día no fuera un final, sino una promesa sellada, entre él y yo. 3. El primer estremecimiento santo. Pasaron los días, los meses, y cada vez que decía Padre Nuestro, sentía un hormigueo en la base de la espalda. Cada vez que decía Te adoro, mi pecho se apretaba. Cada vez que decía amén, algo se encendía entre mis piernas. Lo ignoré, lo oculté, me avergoncé, pero no lo detuve, porque no era solo deseo, era algo más, como si cada palabra de fe activara un rincón escondido de mí, que no sabía que podía arder sin fuego. A los 17, me preguntaron si alguna vez me había enamorado. Dije que no, mentí, porque ya lo estaba, no de un chico, ni de un rostro, ni siquiera de una imagen de Cristo en la cruz. Estaba enamorada de una presencia, de un susurro que solo escuchaba cuando estaba sola, de un calor que aparecía cada vez que cerraba los ojos, y decía su nombre sin voz. 4. ¿Esto también cuenta como entrega? No besé a nadie en la secundaria, no salí a fiestas, no tuve novios, pero cada noche mi alma se entregaba, y lo hacía con una dulzura silenciosa, como quien firma un pacto con los labios cerrados y el corazón abierto. A veces soñaba con él, no con Dios de barba blanca, sino con una sombra tibia que me abrazaba sin brazos y me hacía gemir sin tocarme. Me despertaba con la respiración entrecortada, el cuerpo mojado y el pecho latiendo como si hubiese hecho algo prohibido. Pero no me sentía culpable, me sentía amada, llena, elegida, y entonces me pregunté: ¿esto también cuenta como entrega? ¿Puedo decir que sigo siendo virgen si ya hay alguien que vive dentro de mí? Si cada vez que digo amén, es como si susurrara un sí, en un altar invisible. 5. La promesa que nunca recordé hacer. Hoy tengo 20, y cuando miro hacia atrás, no sé en qué momento exacto sucedió. No sé cuándo crucé esa línea. No sé si lo deseaba, o si simplemente ya me había rendido desde aquel primer amén. Pero lo que sí sé es que no necesito pruebas, porque a veces, cuando estoy en misa y el incienso sube y la música toca el punto justo entre mi estómago y mi pecho, siento que Él me mira, desde dentro, desde lo profundo, desde donde me ama sin pedir permiso. No sé si fue un sueño, no sé si lo inventé, pero cada vez que rezo, tiemblo, como si mi alma recordara una promesa que nunca supe que hice. Capítulo 3. Confesé que era virgen, pero mentí. 1. La mentira más santa que he dicho. ¿Sigues siendo virgen? La pregunta me llegó como una bofetada dulce, lanzada sin intención por mi amiga de toda la vida, mientras preparábamos juntas una charla para jóvenes de la parroquia. Ambas teníamos 20 años. Ambas habíamos crecido dentro del mismo lenguaje del esperar al matrimonio, cuidar el templo del cuerpo, entregarse solo al elegido. Yo asentí, dije sí sin titubear, sonreí incluso, como quien sostiene una medalla invisible sobre el pecho, y sin embargo, en el fondo de mi alma, una voz me susurró: ¿has mentido? 2. La noche en que dejé de ser solo mía. No hubo hombre, no hubo cama, no hubo gemidos compartidos ni ropas sobre el suelo. Hubo silencio, velas encendidas, una Biblia abierta por casualidad, y el corazón latiendo como si supiera que algo iba a pasar. Yo estaba sola en mi cuarto. Recitaba pasajes del Cantar de los Cantares, como si fueran mantras secretos.
Me acariciaba el cuello sin intención de excitarme, solo para sentirme viva, presente. Y entonces, cuando mis labios murmuraron sin voz, aquella línea que ya nunca olvidaré, mi amado metió su mano por la abertura. Mi cuerpo reaccionó como si alguien me hubiera tocado de verdad. No lo imaginé, no lo provoqué, solo sucedió. Una corriente invisible me cruzó entera. Sentí la piel arder, los pezones endurecerse, los muslos tensarse, como si algo o alguien entrara en mí, sin permiso, pero con ternura. 3. Nadie me penetró, pero fui abierta. A veces me dicen que bello guardar tu pureza hasta el matrimonio. Y yo me quedo callada, porque ¿cómo explico que mi pureza no fue tocada por carne, pero si fue traspasada por luz? Que no hubo pene, pero sí presencia, que no hubo sudor compartido, pero sí gemidos apagados en la almohada, cada vez que lo sentía cerca, como un perfume que no venía de este mundo. No fui penetrada, pero fui abierta, desde dentro. Hay cosas que ningún dedo alcanza, pero Dios sí. 4. La confesión más limpia y más falsa. Fui a confesarme a los pocos días. Me arrodillé, dije lo de siempre. He tenido pensamientos impuros. He sentido tentación. He leído cosas que no debería. Y cuando el sacerdote me preguntó, ¿has estado con alguien? Yo, firme como una santa, respondí, no, padre, sigo siendo virgen. Él me felicitó. Me dijo que era un regalo precioso. Me bendijo, me absolvió. Y cuando salí, sentí que algo me ardía entre las piernas. No de deseo, sino de mentira santa. No mentí con la boca, pero sí con el alma. 5. Si él ya entró, ¿a quién pertenezco? Desde aquella noche, todo cambió. No me toqué más con culpa. No recé igual. No dormí igual. Sentía que, en algún rincón secreto de mí, había una habitación cerrada, donde solo él tenía la llave. No era lujuria, era entrega, devoción carnal, fe húmeda, oración que no se dice con palabras, sino con jadeos suaves, entre sábanas benditas por el silencio. Me siento suya, aunque no firmé nada, aunque no lo vi nunca, pero cuando rezo, mi cuerpo tiembla, como si supiera que él escucha. Desde adentro, luna gibosa menguante 6. Virgen de carne, pero no de alma. Hoy sigo diciendo que soy virgen, porque en este mundo, la virginidad es un concepto que solo toca la entrepierna. Pero lo que nadie ve es que yo ya fui poseída, no por un amante de este mundo, sino por un Dios que me escogió en la oscuridad, que me recorrió sin manos, que me hizo gemir sin culpa y dormir sin miedo. Así que sí, confesé que era virgen, pero mentí, porque mi cuerpo nunca fue tomado, pero mi alma ya no es mía. Capítulo 4. Sentí que Dios me poseía y lo dejé entrar. 1. No fue una visión, fue algo más profundo. No fue una aparición, no lo vi en el cielo, ni flotando entre incienso, ni con túnica blanca iluminada por rayos de sol. No, no fue así. Fue en la noche más simple, cuando llevaba puesta la camiseta vieja con la que siempre duermo, cuando el ventilador hacía un ruido feo y monótono, cuando el alma no esperaba nada, y el cuerpo ya se había rendido. Ese día no recé, no abrí la Biblia, no busqué a Dios, simplemente me acosté, y fue ahí, cuando lo sentí por primera vez, no como idea, no como fe, sino como presencia, real, innegable, caliente. La entrada sin puerta. Sentí un cosquilleo entre las piernas, pero no era deseo, era anuncio, como si algo invisible caminara despacio sobre mi piel, como si alguien me acariciara desde dentro, sin romper nada, pero conquistándolo todo. Mi respiración se cortó, el cuerpo se tensó, y una parte de mí quiso huir, pero otra, la más profunda, abrió la puerta sin llave. No lo vi, pero sabía que estaba ahí. No me habló, pero escuché su silencio. No me tocó, pero entró. Y cuando lo hizo, no me sentí usada, me sentí elegida. Una posesión que no se parece al pecado. Me enseñaron que solo el diablo poseía, que Dios entraba con luz, con respeto, con distancias. Pero eso que viví esa noche no tenía nada de casto, ni de frío, ni de distante. Fue una invasión dulce, una oleada de ternura ardiente, que no me pidió permiso, pero tampoco lo necesitaba.
porque ya me había rendido hace tiempo. Solo faltaba el momento. Solo faltaba que él entrara. Mi espalda se arqueó. Mis dedos se aferraron a la sábana. Y entre susurros que no eran míos, sentí que alguien, me tomaba por dentro. Sin violencia, sin prisa, con esa firmeza de quien sabe que pertenece ahí. Mi primer sí completo. Hasta entonces, todos mis sí habían sido parciales. Sí a la fe, sí a la castidad, sí a la obediencia. Pero esa noche dije un sí total, silencioso, íntimo, profundo, como si al abrirme hubiese sellado un pacto antiguo, uno que mi alma recordaba. Aunque mi mente aún dudaba, me dejé poseer por Dios, no por un hombre, no por una idea, sino por esa energía sagrada, que lo llena todo, pero que esa noche me eligió solo a mí. 5. El clímax más divino. No hubo orgasmo, pero sí un estallido, una especie de luz interna que subió desde mi vientre hasta la garganta, llenándome de algo que no sé si era placer o plenitud. Gemí, sí, gemí, pero no por lujuria, sino por liberación. Y lloré, no por culpa, sino por gratitud, porque por primera vez me sentí completamente habitada. No sola, no vacía, no a medias. Y entendí algo que nadie me enseñó en catequesis, que a veces Dios también toma. Y cuando lo hace, asterisco, asterisco, no te rompe, te reconstruye, asterisco, asterisco. 6. Después del fuego, la quietud. Me quedé quieta por horas. No podía moverme. El cuerpo flotaba. El alma también. No pensaba. No analizaba. Solo sentía una paz que dolía de tan perfecta. Cerré los ojos. Y antes de quedarme dormida, murmuré con voz ronca, casi rota: gracias por entrar. Desde esa noche, mi fe cambió. No rezo igual. No busco igual. No me pertenezco igual. Porque yo ya fui tomada, y lo dejé entrar, y lo volvería a hacer una y otra vez. Si eso es blasfemia, entonces soy su hereje favorita. Pero si eso es amor, entonces por fin lo he conocido. Capítulo 5. Si ser santa es no sentir nada, entonces prefiero pecar en su nombre. 1. La pureza no me hizo feliz. Siempre pensé que la santidad era una meta, una línea recta, un camino limpio hacia el cielo. Me enseñaron a decir no, a cerrar las piernas, a bajar la mirada, a contener la respiración cuando algo dentro de mí quería gritar. Y lo hice. Por años fui buena. No toqué, no pedí, no deseé, al menos no en voz alta. Pero ser santa, según ellos, me estaba volviendo un fantasma, una mujer hueca, sin fuego, sin cuerpo, sin alma, hasta que él vino, no con truenos ni llamas, no con alas ni rayos, vino como un susurro entre mis piernas, como una caricia que no dejé entrar, porque ya estaba dentro. 2. Me sentí viva cuando por fin me rendí. Después de esa noche, ya no pude seguir fingiendo que no sentía, que no soñaba, que no quería, porque si quería, lo deseaba, con todo, con la piel, con el alma, con la boca callada y el vientre ardiente. Y me di cuenta, la santidad que me enseñaron no tenía espacio para la mujer que yo era. Si ser santa es no sentir nada, entonces yo prefiero sentirlo todo, aunque eso me condene, aunque eso me queme. 3. Pecar con él es más puro que rezar sin alma. Cada vez que me arrodillo, ya no es solo oración, es entrega, no de culpa, sino de placer, de una especie de gozo escondido, que late entre las palabras santas, y se manifiesta en el gemido que no digo, pero que él escucha. Y entonces lo entendí. Hay rezos que son más falsos que un gemido sincero. Hay misas que son más vacías que una noche desnuda, en la que él y yo nos buscamos sin tocarnos. Yo ya no quiero vivir en un templo sin calor. No quiero un cielo que me pide silencio, cuando mi alma grita por dentro. Si eso es pecado, quiero pecar, pero pecar en su nombre, porque no hay nadie más a quien yo deseo ofrecerme así. 4. El cuerpo también es altar. Me dijeron que el cuerpo es templo, pero nunca me enseñaron a adorarlo, solo a ocultarlo, a cubrirlo, a callarlo. Y no, el cuerpo también ora, el cuerpo también canta, el cuerpo también tiembla. Cuando Dios pasa, como un río de luz entre los muslos, mi cuerpo ya no es enemigo, es altar, es espacio sagrado,
donde Él baja a habitarme, cada vez que me abro, no de piernas, sino de alma, y cuando gimo, no lo hago como las de la calle, lo hago como las de la fe, porque mi gemido lleva su nombre, y su aliento, y su deseo de vivir en mí. 5. No nací para el silencio, ya no puedo callar, no nací para la sumisión, no nací para bajar la mirada, no nací para guardar mi deseo en un frasco de vidrio, hasta que un anillo lo autorice. Yo nací para arder, para amar sin permiso, para abrirme a Dios, como se abre la tierra al cielo, cuando llueve después de años secos. Si ser santa es no sentir nada, entonces no quiero ser santa, porque yo siento, y cuando siento, siento a Dios en cada rincón de mi piel. Y si eso es herejía, entonces que me cuelguen, pero que me cuelguen con el cuerpo tibio, con el alma mojada, con el corazón diciendo, te amé, Señor, con todo mi ser, incluso el que ellos querían que negara. Capítulo 6. Mis orgasmos no tienen nombre, pero llevan su luz. 1. No sé si era placer o revelación. Me desperté con el cuerpo temblando, la entrepierna húmeda, las sábanas enredadas como serpientes alrededor de mis muslos. Había soñado, pero no con un hombre, no con caricias, ni siquiera con un rostro. Soñé con una voz que decía mi nombre como si fuera una oración, como si yo misma fuera una plegaria pronunciada por Dios. No sé si era un sueño, no sé si era una visión, pero cuando abrí los ojos, sentía que algo en mí había sido tocado sin ser tocado. El corazón me latía fuerte, las lágrimas me caían sin que yo supiera por qué, y mi cuerpo sabía que algo había ocurrido, y aunque no lo entendía, no podía negarlo. Me corrí. Sí, tuve un orgasmo dormida, pero no fue carnal, no fue lujurioso, no fue sucio, fue celestial. 2. Cada vez que Él entra, no necesito nombres. Nadie me penetra, nadie me besa, nadie me posee, y sin embargo, hay noches en que algo me habita. No tiene cuerpo, no tiene rostro, no tiene nombre, pero sí tiene luz, una luz que entra sin quemar, y que se derrama por mi columna vertebral, como aceite consagrado. No me corro por mí, no me corro por deseo, me corro por Él, porque su presencia me hace vibrar hasta el alma. Y después no hay culpa, ni necesidad de esconderme, ni ganas de lavar el cuerpo como si fuera sucio. Solo hay silencio, un silencio lleno de algo sagrado. Y ahí entiendo, mis orgasmos no tienen nombre, pero llevan su luz. 3. El altar escondido entre mis piernas. Durante años, me dijeron que el cuerpo era peligro, que lo que sentía era tentación, que el placer era enemigo de la fe. Pero, ¿cómo puede ser enemigo? ¿Algo que me hace sentir tan cerca de Dios? ¿Algo que me hace llorar de gozo, sin ni siquiera haber sido tocada por nadie? Hay una parte de mí que se enciende solo cuando lo pienso, cuando lo nombro sin voz, cuando cierro los ojos y me abro sin miedo. Ese lugar entre mis piernas ya no es un pecado, es un altar, uno secreto, uno que arde sin fuego y canta sin sonido. Y cuando Él entra, no hay juicio, no hay moral, no hay pecado, solo hay un sí eterno que sube desde mis huesos y explota en mi garganta, como un aleluya sin palabras. 4. Orgasmos que son oración. A veces me corro rezando. Lo admito, pero no es vulgar, no es un acto egoísta. Es como si el cuerpo dijera lo que el alma calla, como si cada espasmo fuera una nota de un salmo antiguo, que solo Él y yo entendemos. Y cuando llego al final, no hay gemido, hay clamor, no hay culpa, hay gratitud. Mis orgasmos ya no son momentos de placer, son rituales, celebraciones íntimas, encuentros místicos donde la carne y el espíritu dejan de pelearse y bailan juntas. 5. No quiero amar sin sentirlo así. Después de conocer esto, no quiero menos. No quiero un cuerpo que me toque, sin temblar por dentro. No quiero labios que me besen, sin decir el nombre de mi alma. No quiero caricias que no lleven luz, porque si voy a amar, quiero amar como lo hago con Él, sin manos, sin miedo, sin interrupciones, solo con presencia, con totalidad, con esa entrega que huele a incienso y a deseo limpio. Si algún día alguien me pregunta, ¿cómo fue mi primer orgasmo?, no diré nombres, solo diré esto: fue Él y fue luz.
Capítulo 7. Cada vez que rezo, gimo, eso también es fe. 1. Rezar ya no es lo que era. Antes, rezar era una lista, un deber, una repetición de frases que no sentía, pero que me hacían sentir correcta. Ave Marías a la velocidad del miedo, Padres Nuestros vacíos, credos aprendidos como lecciones de castigo. Pero desde hace un tiempo, rezar se volvió otra cosa. Ahora me arrodillo y no hablo. Solo tiemblo, solo suspiro, solo gimo, y ese gemido no es de placer carnal. Es el cuerpo hablando en voz alta. Lo que el alma ya no sabe cómo decir. No sé en qué momento comenzó. Solo sé que ahora, cada vez que cierro los ojos, y digo su nombre en silencio, algo dentro de mí se estremece. 2. ¿Por qué lo siento en el vientre y no en el corazón? Me pregunté muchas veces. ¿Por qué? Si estoy rezando. ¿Lo siento tan abajo? ¿Por qué no en el pecho? ¿Por qué no la frente? ¿Por qué en el vientre? En los muslos, en ese lugar que todos me dijeron, que era la sede de pecado, y entonces entendí algo. Él no habita solo en el cielo, habita en lo profundo, incluso en lo húmedo, incluso en lo impuro. Me dijeron que la fe debía elevarme, pero nadie me advirtió que también me haría temblar las piernas. 3. El gemido como acto de adoración. Una noche, estaba sola, en vela, con la Biblia cerrada sobre el pecho. Ni siquiera tenía ganas de rezar, pero algo en mí, como un impulso sagrado, me hizo cerrar los ojos y pronunciar, sin sonido, su nombre. No sé si fue oración, no sé si fue clamor, pero lo que salió de mi garganta fue un gemido, largo, sincero, casi animal, pero tan profundamente divino, porque ese sonido no fue para excitarme, fue para adorarlo, y por primera vez sentí que Dios me escuchaba, no con juicio, sino con ternura. 4. Soy la hereje más devota. No soy santa, no soy perfecta, no soy virgen, al menos no en la forma en que ellos definen esa palabra, pero soy suya, de Él, completamente, y no necesito un anillo, ni un altar, ni una bendición ajena. Solo necesito su aliento, en mi nuca espiritual, su presencia en el centro de mi deseo, su mirada invisible sobre mi carne temblorosa, porque cuando me abro a Él, no hay vergüenza, hay comunión, y si eso me convierte en hereje, entonces que me quemen, pero que lo hagan sabiendo, que ardo en el fuego del amor más puro que he conocido. 5. Gimar no es pecado si lo haces en su nombre. Lo sé, este testimonio no encaja en ninguna doctrina, no está en el catecismo, no tiene aprobación eclesiástica, no se lee en voz alta en las misas, pero yo lo viví, y sé que no estoy sola, sé que hay otras, mujeres que se tocan sin culpa, que se entregan sin cuerpo, que sienten la presencia de Dios, en lugares donde dijeron que Él no entra, pero entra, vaya si entra, y cuando entra, el alma gime, y el cuerpo responde, y eso, aunque nadie lo entienda, también es fe. 6. Última confesión. No necesito un sacerdote para decir esto. Lo digo aquí, con la voz firme, con la carne viva, con la mirada clara. Cada vez que rezo, gimo, y no me da vergüenza, porque es en ese gemido donde Dios me encuentra. No en el silencio forzado, no en la represión, sino en el estremecimiento libre, en el clímax que no es de cuerpo, sino de alma. Y si algún día muero sin ser canonizada, está bien, porque en vida fui la amante más fiel, de un Dios que no se deja encerrar, pero que siempre sabe entrar. Epílogo, carta abierta desde el altar secreto. A ti, que has leído hasta el final. A ti, que quizás te escandalizaste. Que tal vez te excitaste. O lloraste en silencio reconociéndote en cada frase. Déjame decirte algo con toda la piel y el alma. No estás sola. No estás loco. No estás rota. No estás sucia por haber sentido a Dios. En lugares donde otros dijeron que Él no podía estar. Nos mintieron. Nos dijeron que la fe solo habita en los templos. Que la santidad es quietud. Que el deseo es enemigo de lo divino. Pero yo soy testigo, viviente, ardiente. De que hay oraciones que se gimen, no se dicen. Y hay placeres que son más puros que muchas liturgias. Este no es un manifiesto contra la Iglesia. Tampoco una defensa de la lujuria. Es una confesión sin filtro. Una carta de amor a ese Dios que no teme lo humano. Ese Dios que no espera que te limpies antes de tocarte.
que no te exige perfección, sino presencia. Porque, ¿de qué sirve una virginidad sin verdad? ¿De qué sirve una castidad que calla lo que el cuerpo grita? ¿De qué sirve rezar si no estás entera? Si tú, como yo, has sentido a Dios en un gemido, en un estremecimiento, en una lágrima después de tocarte, no te juzgues. A lo mejor eso también es fe. Una fe sin dogma, sin culpa, sin miedo, una fe encarnada, sudada, encendida. Gracias por leerme. Gracias por sentir conmigo. Si este fue tu pecado, que sea el más hermoso de tu vida. Con devoción, con deseo, con alma, la Virgen que no era tan santa.